Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de comunicación. Hoy vamos a trabajar el módulo número 5 que corresponde a la comunicación escrita. Este módulo corresponde a la unidad número 2 y parte a partir de hoy 18 de mayo hasta el 20 de mayo para trabajar y para entregar la evaluación hasta el domingo. El domingo es 24, tiene oportunidad para entregar hasta el 24. Voy a empezar a compartir para que veamos entonces el contenido de hoy. A petición de los compañeros de estudios de ustedes, me solicitaron que liberara o que les diera apertura a los módulos desde el fin de semana, ya que nuestras clases son los lunes, y entonces este lunes yo la aperturé el día de ayer para que ustedes pudieran visualizarlo y lo pudieran trabajar y hacer lectura antes de venir a la clase. Y les mandé un mensaje avisándoles de eso. Este fin de semana trataré de abrirlo desde el sábado, aunque sea el sábado en la tarde, para que ustedes tengan tiempo el sábado y el domingo de revisar, leer un poco y venga a la clase con algo de lectura, algunas dudas y eso, ¿ok? Entonces, tenemos acá el módulo del día de hoy. Yo quiero saber si alguien ya hizo alguna lectura y quiera comentar lo que está en el módulo. Si tiene algún comentario, alguna duda de lo que se vio. Sí, yo lo vi, pero no tengo ninguna duda. Era sobre la puntuación, los acentos, Exacto. el uso de la V, V larga. Sí, Sí, bien. Ok, yo voy a rápidamente hacer una breve recuento de lo que vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Entonces aquí en este contenido, como dice el título, vamos a trabajar con las técnicas básicas de comunicación escrita, las reglas de ortografía y la gramática. Tenemos entonces por qué es importante escribir bien. Es muy importante porque la presentación personal se ve reflejada en la ortografía. Cuando nosotros vemos errores ortográficos, entonces imagínense un jefe de usted en una empresa y usted tiene un error ortográfico, el jefe va a decir, ah, esta no sabe, ¿entienden? Entonces es importante. Es como el vestuario, ¿sí? Entonces es muy fundamental para una persona en su desarrollo profesional tener una buena ortografía. ¿Y a qué se refiere la ortografía? A los errores de escritura, a errores de tilde, o sea, a evitar tener errores de tilde, evitar tener errores de escribir mal las palabras, si es con S, si es con C, si lleva la H, si es con B. ¿Ok? Entonces, es importante escribir sin errores ortográficos, permite entender mejor lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Ayuda a que nosotros escribamos de manera más organizada. Aquí vamos a encontrar entonces en este texto esa importancia, lo que les decía, la importancia de la ortografía, porque la gramática, los estilos del uso de la gramática, porque es importante también, porque nos ayuda a ordenar nuestras ideas, como les decía anteriormente. Como dice acá, redactar sin faltas de ortografía es uno de los elementos más importantes a la hora de realizar cualquier test escrito. Para ello, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener unas reglas buenas ortográficas? Están las reglas de acentuación. Parece mentira, a mí me decían, pero profesora, por un tilde. Sí, un tilde es importante. Cuando nosotros hablamos, es más fácil, porque nosotros pronunciamos con la acentuación y se hace más fácil. Pero cuando se escribe es importante colocar el tilde. ¿Por qué? Porque si no la palabra puede cambiar el significado, ¿ok? Si no está puesto el tilde en la letra que debe ir. Entonces, cuando hablamos, nosotros hacemos la pronunciación con esa acentuación, le damos la fuerza en el momento. Pero entonces, cuando está escrito,
La única manera de que esto se sienta es colocando el tilde. Entonces tenemos que hay un acento y hay algo que se llama tilde. El acento es esa fuerza que le damos, como le decía, a las palabras cuando pronunciamos. Y el tilde es ese símbolo gráfico que le colocamos a la palabra en la letra o en la sílaba para darle la fuerza. Si nosotros no lo hacemos, la palabra puede perder el significado adecuado. Tenemos cuáles son las reglas de acentuación. Entonces, para nosotros ubicar en dónde vamos a colocar el tilde, tenemos unas reglas de acentuación y las palabras están clasificadas de acuerdo a las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las agudas, entonces, llevan ese acento en la última sílaba, como por ejemplo ayer, ¿verdad? Lleva acento en la última, ayer. Ordenador, hablar, Madrid, ese es el acento fonético. Las graves llevan ese acento fonético en la penúltima sílaba, como es amigo, siesta, zapato, carro. No tiene tilde, pero la pronunciación la colocamos allí. ¿Okay? Por eso se habla de acento fonético. Las esdrújulas llevan ese acento fonético en la antepenúltima sílaba. Plátano, América, estúpido. Aquí vemos que las esdrújulas sí tienen el tilde. ¿Qué pasa? Que todas las esdrújulas son acentuadas, todas llevan tilde, todas. Y las sobreesdrújulas, si el acento recae en la antepenúltima, en la antepenúltima sílaba. Rapidísimamente, por ejemplo. Tenemos entonces cuando llevan el tilde, cuando se acentúa en la letra, en la vocal A, E, I, O, U, una N o con una S. Papá, maní, león, o sea, cuando termina en vocal, como este caso, o termina en una N o en una S. París, Aragón, ¿ves? Y las graves, entonces ya se coloca el tilde en la penúltima sílaba. Las esdrújulas todas se acentúan en la antepenúltima. Y las sobreesdrújulas también todas se acentúan, como el caso de murciélago. ¿Okay? Tenemos también algo que también, esto o sea, es importante porque cuando ustedes hacen una infografía, me refería a esto, porque en la infografía separan las palabras y normalmente eso lo podemos hacer en un texto normal, pero en una infografía no está bien que separemos las palabras. Hay que buscar la manera, podemos poner la palabra de un tamaño más pequeña de manera de no separarlas, y menos cuando es un título. No se estila, se ve mal separar palabras. ¿Okay? Me pasó, creo que hay uno o dos trabajos que separaron las palabras. Entonces, cuando se pueden, hay unas combinaciones de letras entre las dos vocales cerradas o débiles que no permite que las palabras sean separadas, ¿ok? Entonces se lee en sílaba completa, sin que estén separadas, y eso lo llamamos dictongo. Y cuando las letras que sí se pueden separar, porque están dos vocales, una fuerte y una débil, allí sí se pueden separar. Como por ejemplo, tenemos el caso del dictongo, tenemos ruido. Por ejemplo, acá está la U y la I que no se pueden separar. Fuimos, viuda, viuda. ¿Cómo hace? Usted lo pronuncia en forma de sílaba y ve que se permanecen juntas la I y la U. Eso es lo que se llama dictongo. Y los hiatos, cuando sí se pueden separar, porque las dos son dos letras con mucha fuerza, como maestro. Aquí sí se puede separar la A de la E. ¿Ok? Contraer, contraer, la A y la E de contraer. Y eso es lo que se llama hiato. Ahí es cuando yo puedo separar las palabras así como está acá y escribirla abajo la otra mitad. Eso es en cuanto a dictongo y al hiato. Y tenemos también entonces otros tipos de palabras, vamos un poquito más a los diacríticos, que son palabras que tienen unas reglas, por en el caso del aún, por ejemplo, se lleva acento o lleva tilde cuando puede sustituirse por la palabra todavía. Si yo tengo una frase
y no sé si voy a acentuar esta palabra aún o no, entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituyo el aún por la palabra todavía, y si la oración no pierde el sentido de lo que se está diciendo, entonces quiere decir que si yo coloco aún, debo colocarle el tilde. Ahora, si la palabra, yo coloco la palabra todavía en ese espacio y se pierde el sentido, quiere decir que ese aún que yo escribo ahí no lleva tilde. Otra normativa es en el caso de las palabras que se escriben en forma de interrogante, todas las que empiezan con interrogante, que por qué, para qué, quién, cuál, el cuyo no, dónde, cuándo y cómo, todas van acentuadas porque están en forma de pregunta, siempre que esté en forma de pregunta o de exclamación. Es importante esto, ¿ok? Y en el caso de cuando están en forma de respuesta, no llevan tilde. La otra situación es cuando se habla del este, ese o aquel, que son como pronombres personales. Este, usted está hablando de una persona. Ese, cuando habla de esa persona, cuando son un pronombre personal, se lleva tilde. Del resto no lleva tilde, cuando no tiene nada que ver con una persona. Igualmente tenemos aquí en el caso de solo, lleva solamente tilde cuando su función se puede sustituir por la palabra solamente, así como en el caso de la un. Si usted tiene una oración y puede sustituir este solo por solamente, quiere decir que sí lleva tilde. Igual el de, este de va acentuado solamente cuando tiene relación con el verbo dar, cuando es de dar, que está dando algo. ¿Quieres que te dé? Ahí sí, pero si es, eh, no sé, arriba de la mesa, ese de no lleva tilde. Pero si yo te pregunto, ¿tú quieres que te dé jugo? Ahí sí, porque es de dar. Más, este más es cuando es de cantidad. Solamente lleva tilde cuando es de cantidad. Si no es de cantidad, no lleva tilde. Igual el tú, el él y el mí, cuando son pronombres personales, llevan tilde. Este sé cuando es el del verbo saber. Sí, yo sé que es así. Si usted dice sé de saber, lleva tilde. Si no, no lo lleva. Sí cuando es de afirmación. ¿Ok? Y el té cuando es el té que bebemos, el de infusión. Es el único té que lleva tilde. Cuando es yo te llamo, no lleva tilde. ¿Ok? Solamente el de ¿quieres una taza de té? Ese té sí lleva tilde. Bueno, también tenemos los signos de puntuación, que son los signos ortográficos, que son para indicar pausas o para hacer interrogantes, ¿okay? Punto y coma. Tenemos tenemos punto y final, que señala el final de una oración, ¿ok? Eh, Después de un punto se inicia con mayúscula, viene más adelante, pero aprovecho de decirlo, punto y seguido, cuando son separados enunciados dentro de un mismo párrafo, y después de igual, pues se continúa con más o menos la idea o el sentido de lo que se está diciendo. Y punto y aparte separa dos oraciones que son totalmente diferentes, que no tienen tanta relación. El uso de la coma, esto es importante porque ustedes en la redacción de la carta, por ejemplo, o en la redacción del texto de la infografía, no colocan comas. Por ejemplo, hay comas que se utilizan antes del ya que. Ustedes usan mucho el ya que. Cuando usen el ya que, tienen que colocar la palabra, coma, luego ya que, y ahí sigue la oración. Entonces, es un conector, y ya que es un conector, entonces antes del conector lleva coma. Así que tienen que empezar a utilizar. El punto y coma, que también es menos utilizado, da una pausa en la oración, y más corta y tiene una continuidad o una relación con la palabra que se está trabajando, con la oración que se está trabajando. Los dos puntos se utilizan para separar o para ejemplificar. Y después de dos puntos se inicia con mayúscula, como ven acá. ¿Okay? Puntos suspensivos se escriben en forma sucesiva, 3 puntos generalmente, y se utilizan como para poner suspenso, continuidad de algo que como que no es tan, sí, sigue como más extenso, pero no se le da tanta importancia a lo que viene, algo que continúa. Los paréntesis
una información para adicional o para aclarar algún término de lo que se viene comentando. ¿Ok? Y los signos de interrogación, que tiene que, bueno, como decía, para hacer alguna pregunta, ¿sí? Y después del signo de interrogación se comienza con mayúscula, importante. Cuando se inicia con el signo de interrogación, se inicia con mayúscula. Exclamación, para expresiones exclamativas de sorpresa, se inicia con mayúscula y luego que se termina la exclamación, la siguiente frase inicia con mayúscula también. Comillas, cuando son textos o palabras dichas por otra persona, se colocan dentro de comillas porque son palabras textuales de otra persona. Y el uso de mayúscula, que comience. Hay algo importante en las infografías. Ustedes, se los dije en la clase pasada, escriben Chile y son los nombres, se utiliza la mayúscula en los nombres propios. Chile es un país, tiene un nombre propio y tiene que ser escrito con mayúscula. ¿Ok? Entonces, hay que acostumbrarse a eso. No puedo entender cómo escriben el nombre del país sin mayúscula. Entonces, tienen que acostumbrarse a escribir Chile con mayúscula. La primera palabra, la primera letra de un párrafo se escribe con mayúscula, después de un punto y seguido, después de un punto y aparte, todos los nombres propios, los nombres personales, cuando se inicia una pregunta, cuando se inicia una interrogante, después de la interrogante viene mayúscula, después de la exclamación también se inicia con mayúscula, los nombres, los apellidos, los sobrenombres, todo eso lleva así como está acá, con mayúscula. El nombre de los artículos, los nombres de los países, ¿sí? El inicio de un título, los cargos o jerarquías, como en caso de un rey Juan Carlos, el sumo pontífice, todo eso se escribe. Y igual acá, la abreviación de señor, esto me pasó en la carta, encontré señor en minúscula, o don, si le va a escribir don, también es con mayúscula. Los nombres de instituciones, bien sea museos, colegios, universidades, teatros, todo eso lleva mayúscula, los nombres o títulos del libro, ¿ok? Y bueno, aquí comienza una serie esto es muy extenso, que es el uso de cuando se utiliza la B alta, cuando hay una serie de normas para acostumbrarnos y para aprender a cuándo vamos a utilizar la B, cuando empieza por bu, cuando está combinada con la AB, cuando es sub, cuando es OB, absurdo, ¿ok? Cuando está terminado, cuando terminan en bundo, bunda, movilidad como vagabundo, movilidad, civilidad, cuando tiene sus excepciones, ¿ok? Civilidad y movilidad son las únicas excepciones cuando hablamos responsabilidad, por ejemplo. Igual pasa con el uy, atribuir, buitre, ¿sí? Siempre están escritos con B. Igual con la B chica, entonces tenemos los adjetivos que finalizan en aba, evo, iba, ejemplo, esclava, grave, bravo, suave. Las palabras como carnívoro, entonces las palabras terminadas en viro, herbívoro, carnívoro. Las combinaciones BB como obvio, adviento. El uso de la H, aquí he encontrado palabras, bueno, ahora vienen por ahí, ya se los muestro. En las palabras que comienzan con diptongo, huella, huida, hueco, hiedra, hiel. En las palabras con prefijos, griego, hipo, hiper, emi, homo, todo lo que va delante de la palabra es el prefijo. Las que son conjugaciones como verbo, hallar, habitar, hacer, haber. El uso de la S, en los adjetivos terminados con oso o osa, como hermoso, temerosa, generoso. En los adjetivos terminados en aso, como travieso, confuso. En palabras terminadas en sion, como recesión, receso, ascensión. En la mayoría de los sustantivos terminados en eso, como hueso, ileso, peso, con las excepciones de pescuezo, cerezo y tropiezo y aderezo. Son sus excepciones. Y adjetivos
como las terminaciones ísimo e ísima, como bellísima, extremadamente bella, o bellísimo, buenísimo. ¿Ok? Y tenemos también, en el caso de las palabras que terminan en esco o esca, como caballeresco, picaresca, no se utiliza la C. ¿Okay? Tiene sus excepciones como merezco, cresco, fresco. Y palabras derivadas con sibo o sible, como excesivo o comprensivo. Entonces, vimos acá reglas de puntuación, signos de puntuación y usos de mayúscula, reglas del uso de la B, de la V, de la H, de la S. Eso con respecto a este primer módulo. ¿Tienen, bueno, al módulo 5? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos con la página para mostrar qué más tenemos acá. Ya va. Aquí. Ok, dígame si ven mi página del aula virtual. Sí, Sí, sí se profe, sí se ve. ve. Se ve, Después que profe. usted vea con calma y vuelva a revisar esto, que es la videoclase, tiene textos de lectura, de apoyo, que un taller de redacción. Este taller es de la biblioteca del ENAC y para entrar acá les pide clave. Y la clave es el usuario y la contraseña del portal ENAC, no del aula virtual, sino de la otra página que usted tiene de ENAC. Entonces allí con el usuario y la contraseña. Profe, no funciona. Pero con no la de esta página, sino la del otro portal. No, sí, sí sé. El otro también lo intenté abrir y no pude. Ok, yo voy a pasar el Profe, reporte. Ajá. yo lo abrí con mi usuario del aula virtual. Ah, entonces será que lo cambiaron para la del aula virtual. Entonces prueba, ¿qué me dijo Blanca? Prueba con la de esta, la del aula virtual a ver. Porque Profe, con los antes dos no me funciona ninguno de los dos. con ninguno de los... Bueno, de esta manera voy a preguntar a ver qué está pasando, ¿ok? Tienen entonces, este texto sí es, no es de la biblioteca, este es un texto de un PDF, que ahí tiene prácticamente todo lo que yo les acabo de mostrar. Hay un poquito más porque habla de la K, de la doble L, de la M, de la N, hay más reglas, ¿ok? Así que pueden revisarla, lo pueden imprimir, no sé, lo pueden guardar y lo dejan archivado. Hay dos videos de apoyo, uno la acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújula y sobresdrújula, y otras del uso de la B de chica, de la C, Z, S, G, o sea, es un poquito más amplio de lo que yo les acabo de mostrar. Vamos con la evaluación de este módulo. Entonces los tengo ya acá remarcaditos para reforzar más lo que me interesa. Esta es una evaluación individual. Traten de no copiar nada, esto es muy personal esta evaluación. Recuerden que cualquier falta de probidad, es decir, si yo veo que es algo copiado, va a tener un 1.1 y lo he tenido que colocar, así que no crean que no se utiliza. Instrucciones de desarrollo, elaboración de un texto escrito en el cual usted explique el motivo por el cual usted está estudiando su carrera. Cada uno tiene un porqué distinto, ¿ok? Por cómo llegó a ENAC, cómo llegó a este estudio, a esta carrera. Entonces ahí usted redacta, pues, por eso es de autoría propia, porque es algo muy personal, ¿ok? De qué lo llevó a usted a estudiar lo que usted está estudiando en este momento. Se considera plagio si se encontrara características de que ha sido copiado por algo de otra persona o tiene referencias de autor. El punto B dice, el trabajo debe tener una estructura formal. Voy a explicar esto con una introducción breve, un desarrollo y una conclusión o cierre. Estructura formal se refiere porque si usted se fija en el punto C, dice, el texto tiene que señalar un público objetivo al cual está dirigido. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que usted me lo va a dirigir a mí. Entonces, como yo soy su profesora, tiene que usted utilizar un vocabulario
y un estilo formal como lo vimos en el módulo 4, en el módulo 3, ¿verdad? Que se habló de formalidad. Entonces, si usted me lo dirige a mí o a su jefe de carrera, entonces es un texto formal y debe cumplir con lo que está escrito anteriormente de la formalidad. Un saludo, ¿verdad? Y un inicio, un inicio que es como una pequeña introducción de lo que usted va a explicar. No es una introducción de un trabajo normal de otro estilo, sino una introducción breve que es un párrafo, unas 2 o 3 líneas puede ser el inicio. Sí, bueno, profesora Natalia, después de saludarla, aquí quiero comentarle cuál fue el motivo que me llevó a, no sé, algo así, a estudiar esta carrera, y ahí hace una pequeña introducción de 2 o 3 líneas. Luego, como dice acá, viene el desarrollo. Usted aquí en el desarrollo explica todo el proceso que lo llevó usted a estudiar esto y finalmente, en conclusión, que no sería una conclusión como tal, más un cierre sí, donde, ¿qué va a escribir aquí? Lo que usted espera cuando usted se gradúe, qué espera de esta carrera, qué espera hacer en la vida después con este título que usted va a obtener acá en esta institución. Eso sería como un cierre, su expectativa de vida, ¿ok? Eso sería como el cierre. El texto tiene que señalar al público, como les decía. Ahora, si usted lo hace para una amiga, entonces no necesita tanta formalidad, puede ser un poco más sencillo, pero igual debe tener introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Lo que cambia es la estructura formal. Porque ya, ¿cuál es la diferencia? Si va dirigida a mí, usted dice, estimada profesora Natalia, por ejemplo. Pero si está dirigida a su mejor amiga, que se fue del país, por ejemplo, usted no le va a decir estimada Julieta, usted le va a decir, querida Julieta, te he extrañado tanto, te cuento que me ha pasado esto, ¿entiende? Entonces la diferencia del trato de su amiga, porque su amiga es más familiar, ya no hay tanta formalidad. A eso se refiere con esto, en el punto C, cuando dice, si señala el público objetivo, entonces tiene un enlace con lo que dice aquí arriba en el punto B y la estructura. Si es a un amigo, puede ser informal. Si es a un docente, entonces tiene que ser un saludo más formal y un trato de usted. Eso es lo que se refiere. ¿Estamos claros aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Entendieron eso? Sí, Ok. todo claro, Sí, profe. profe. Bien, seguimos más abajo. Dice aquí, el texto debe tener una extensión mínima de 1,5 hojas, máximo 2 hojas. Mire, yo les acepto una sola hoja es suficiente, pero que esté bien detalladito, bien, que se entienda lo que te está contando. Porque a veces dice, ay, ya no sé qué más escribir, tengo una sola hoja, está bien, una sola hoja está bien, pero que se entienda lo que está explicando. No necesariamente tiene que tener 2, es como que si vas a escribir, no te pases de 2 páginas, ¿está claro? Por eso dice máximo 2. Puede ser 1,5 hojas, una sola hoja, pero no te pases de 2, ¿está claro? Así que si lo hace en forma a mano, que se entienda, porque si no, me va a costar mucho revisar. Si lo hace en forma de Word, aquí está el tipo de letra, Arial, de Times New Roman, Calibri, tamaño 12. Y el espaciado simple. El espaciado simple es este que ustedes ven aquí. El espaciado, ustedes ya vieron TIC. El espaciado, ya saben que es la distancia entre una y otra, ¿verdad? Entonces, aquí espaciado simple. Miren, el punto C, ortografía acentual, quiere decir de tildes, puntual, quiere decir de comas, punto, punto y seguido, punto y aparte, 2 puntos, signos de interrogación, signo de exclamación, todo eso es puntual, uso de mayúscula, importante. Todo esto ya lo hemos abordado en el módulo 4 y 5. Esto con el trabajo, vemos la rúbrica. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? Que el tema que usted seleccionó tenga que ver con lo que se está pidiendo, ¿verdad? Acorde para el desarrollo, además agrega valor, ya que genera, integra temas relacionados. ¿Ok? Que usted está respondiendo lo que se le está solicitando. Que la estructura esté ordenada, las oraciones
tenga un sentido lógico y coherente lo que usted está escribiendo y que tenga un inicio, desarrollo y cierre, ¿ok? Como les expliqué. Luego, que el lenguaje utilizado sea de acuerdo al destinatario, objetivo y contexto. Lo que les decía, si está dirigido tenga la formalidad respectiva, que se note el objetivo y de verdad se entienda lo que usted está explicando y realiza énfasis en las oraciones para el público objetivo. El lenguaje utilizado en el texto es formal y acorde al propósito y tema. No tiene errores de acentuación, miren, se los remarqué aquí. De 1 a 3 errores de acentuación o de puntuación, ya baja a 4 puntos. O sea, hay 2 puntos de diferencia y eso marca muchas décimas. Ya ustedes lo saben. Aquí si tiene 4 a 6 errores de acentuación o puntuación, va a tener 2 puntos. Con respecto a aquí ya son 4 puntos. Y 7 errores o más, tiene un solo punto, ya entonces son 5 puntos de diferencia. Y eso cuando se traslada a la escala es mucho puntaje que se pierde. Y lamentablemente es así. Igual pasara si usted aquí no tiene este puntaje y cae acá, está perdiendo igual, la misma diferencia. Y a veces los errores pueden ser muy tontos, pero son errores. Y que el trabajo se cumple con todos los aspectos solicitados formales, tiene el puntaje completo. Y todo lo formalidad, es como hacer una carta, pues si hace la carta tiene que cumplir con toda la formalidad. Eso en base a esta evaluación. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿es como crear una carta? ¿Una cosa así? Algo así, sí. Si lo haces con la formalidad, por lo menos que tenga la fecha, que se vea a quién está dirigida y luego iniciar su inicio, desarrollo y cierre. Yo ahí no soy tan estricta en esa parte. Me interesa más la redacción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Pasamos al módulo 6, que ya aquí comenzamos con la unidad 3, que es comunicación oral. Aquí entonces iniciamos una unidad nueva, comunicación oral. En esta Profe, evidencia, consulta, dígame. ¿hasta cuándo se envía en la carta? Esta que acabo de explicar hasta el domingo, tienen tiempo hasta el domingo. Pero como Ah, siempre, si usted lo puede entregar antes y la tiene lista, puedes mandarla antes, el martes, el miércoles, y yo voy poquito a poco adelantando la revisión. ¿Ok? Si la tienes lista antes, la puedes enviar antes. Bueno, acá tenemos en este módulo 6, aquí se habla de qué es la comunicación oral. Se trabaja déjame ver si, espera un momento para que lo veamos. Acá, con la comunicación oral, módulo 3, módulo 6, unidad 3. Y aquí vamos entonces a hablar, aquí se habla de cómo se comunica oralmente, cómo nosotros nos comunicamos. ¿Alguien quiere mencionar algo sobre la comunicación oral? ¿Qué es? ¿Cuáles son las funciones? ¿O cómo se utiliza? ¿O cuáles son los tipos? Si revisaron el texto. ¿Alguien quiere participar? Bueno, en este módulo nosotros trabajamos que nosotros como seres humanos estamos constantemente comunicándonos. Y el más común, el más utilizado es de la forma oral. Para esto utilizamos una serie de códigos, de recursos que nos ayudan a mejorar esa comunicación y enriquecerla, ¿no? De manera tal que se trata de cubrir toda la información que se está transmitiendo. Los elementos de la comunicación, como ustedes ven acá, está el emisor, que es el hablante, el receptor, que es el oyente. Hay un código, que son las letras que se utilizan en esa comunicación, ubicadas en cierta forma, ordenan unas palabras, y eso se traduce en un mensaje. Y se utiliza un canal, que puede ser un teléfono, puede ser una carta, puede ser una llamada, ¿ok? O presencialmente. Y el referente es el espacio o el ambiente donde se encuentran estas personas comunicando. Entonces nosotros tenemos aquí otro esquema donde también se explica lo que yo les acabo de decir.
el contexto, el mensaje, el canal, el código, el receptor, el emisor, ¿no? Entonces hay muchas maneras de explicar el proceso de la comunicación. Tenemos dos tipos de comunicación oral, la verbal y la no verbal. La verbal es esa entonces que estamos hablando, que puede ser oral o también escrito, y es exclusiva de los seres humanos, y la no verbal es esa que se utiliza con lenguaje corporal, con expresiones de la cara, con expresiones de las manos, con signos, con símbolos, eh, sonidos que no tengan palabras. Las formas de la comunicación oral entonces se utilizan generalmente para una asamblea, un diálogo, una entrevista, una exposición, una reunión, un discurso. En esos son los momentos en que más se utiliza. Y cuando no es verbal, se utiliza el lenguaje de gestos, donde a veces, sin darnos cuenta, nos delata completamente lo que nosotros estamos sintiendo, nuestras caras, nuestras expresiones. ¿Okay? Y si nos conocen más, con más razón, entienden lo que uno está expresando. Antes, en la época de antes, no sé si ahora, pero yo sé que antes la mamá, cuando uno se portaba mal, la mamá nada más le miraba a uno, le pelaba los ojos, subía una ceja, o te miraba fijamente y te pelaba los ojos y ya el niño entendía, yo entendía y me iba, y ya yo sabía que me iban a retar, ¿entiendes? Entonces son expresiones de la cara, o con la boca, o un gesto con la boca. Comunicación verbal o lenguaje de gestos. Entonces tenemos la kinésica, que tiene que ver con el lenguaje corporal, donde se estudia el significado expresivo, apelativo, comunicativo de los movimientos corporales, gestos aprendidos no orales. De hecho, se estudia tanto esto que a veces cuando están en una entrevista, las personas al que te está entrevistando, que está experto en esto, ya sabe lo que tú estás transmitiendo con tu gesto. Por eso esto es importante en el caso de cuando nos vayamos a una entrevista, cómo nos vamos a comportar hasta cuando estamos en la sala de espera, la actitud que tengamos, y si hay alguien que nos está observando, ya sabe todo lo que uno está sintiendo. La proxémica. Proxémica se encarga de esa comunicación lingüística relacionada con la proximidad entre las personas y los objetos que están presentes en esa proximidad. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en una sala de clase normal, el profesor está parado frente a la pizarra, los estudiantes están sentados a ellos una distancia. Y eso genera una formalidad, un trato, un distanciamiento. Si el profesor se sienta con los estudiantes en la silla, ya ahí cambia la situación, y el diálogo y la manera de expresarse también cambia. Entonces, a eso se llama la proxemia. O otro ejemplo, está el jefe en una oficina y tiene una distancia y un trato, pero cuando ya hay una reunión de un cumpleaños, ya la situación cambia y hay más cercanía. Entonces ya el diálogo y la comunicación que se da entre el mismo grupo, que ya está fuera de oficina, está en una reunión de un cumpleaños, y la situación cambia. Eso es la proxémica. Bueno, ¿cómo hacer para tener una buena relación, una buena comunicación oral? Hay que mantener una credibilidad del mensaje, que el mensaje sea claro, que el mensaje sea útil, que, este, tenga consistencia, que de verdad se entienda lo que se dice, y que, que pueda ser captado por el receptor, que se está utilizando el medio adecuado y que el espacio también se propicie. ¿Ok? Si estamos en una sala de clase normal, en forma presencial, y hay una gente taladrando del lado afuera, ya ahí se corta la comunicación. Entonces, por eso es que es importante el espacio, la disposición, que no haya ruido, que no haya interferencia. Bueno, con eso terminamos este módulo que tiene que ver con la comunicación oral, que es lo que se necesita para establecer una buena comunicación oral, y los tipos de comunicación oral. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver la evaluación de este módulo, que yo creo que ya ustedes lo han revisado. Aquí lo tengo. Este es un módulo, esta es una evaluación de tipo formativa, ¿ok? Y es de forma individual, y consiste en elaborar un organizador gráfico. Así recuerdan en la primera unidad que hay varios tipos de organizadores gráficos.
usted escoge uno o elabora uno más o menos al estilo que usted quiera, que usted puede hacer un organizador gráfico a su estilo, porque ya usted sabe cuáles son, y lo va a hacer basado en un caso específico, que ya ahora se los muestro. Esto es de autoría propia, por favor no se copien, ni me manden nada bajado de internet. Yo cuando veo algo que yo digo, ay, esto es buscado en internet, yo me dedico a buscarlo a ver si lo consigo. Y generalmente cuando yo veo así, lo consigo y le tengo que poner 1.1 al estudiante. Así que trate de evitar buscar en internet, sino que usted mismo lo haga. Aquí dice en el punto E, utilice correctamente la ortografía acentual, puntual, uso de mayúsculas según corresponda. Lo puede realizar en Word, en Excel, en PowerPoint, como usted quiera hacerlo. Lo puede hacer en un cuaderno y tomar la foto, como ya usted sabe que lo puede hacer. Y como es formativa, va a ser solamente evaluado con un completado o no completado. No lleva nota. El desarrollo entonces de la tarea consiste en hacer un organizador gráfico tomando en cuenta los elementos de la comunicación. Es decir, que exista un emisor, que exista un receptor, un mensaje, un código, un canal y un contexto. Basado en el caso que está escrito aquí, que es el caso del troll. Aquí hay una historia muy cortita del troll. De esta historia, usted tiene que identificar y hacer un organizador gráfico donde usted me diga de esa historia quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, qué código utilizan, cuál es el canal que utilizan y en qué contexto se desenvuelve esta situación. Eso es todo. O sea, usted puede mandar esto en un organizador gráfico, en Word, en un PPT o en una foto hecha en su cuaderno. ¿Alguna pregunta? Se fueron. No, profe, está clara la tarea. Está sencillita, está bien sencillita esta tarea. Así que las dos tareas están bastante sencillas. Así que la fecha de entrega de ambas tareas tienen hasta el domingo. Vuelvo, pero como siempre les digo, si ustedes lo tienen listo el miércoles, mándelo el miércoles, el jueves, el viernes, cuando usted lo tenga listo. No espere hasta último momento porque así me ayuda a mí porque yo puedo ir revisando y así yo voy adelantando y no se me acumula tanto el trabajo para el fin de semana. Entonces, a eso, si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda, los escucho. Fíjense que en las dos se revisa ortografía, acentual, puntual, ¿ok? Así que revisen bien antes de enviar la tarea. Revisen bien eso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces como hoy están calladitos, están así como dormidos todavía, yo me despido, los dejo, les voy a subir la videoconferencia en el aula, revísenla, por favor revisen las clases y bueno, no cualquier duda, ya saben por dónde escribirme y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Gracias. Chao, profe. ¿Tenemos una consulta? Chao. Chao, ¿quién tiene una consulta? Lina. Yo, sí. Se Lina. supone que nos quedan 3 o 2 notas para cerrar esta asignatura. Sí, O sea que no vamos a completar todos los módulos. claro que sí. Sí, Ah, ya. estamos en el 5 y 6. Nos quedan Ah, ya. 2, 7 y 8, que empieza la otra semana, 7 y 8, y ya el 9 es para el que no exima, que es el examen. Así que Ah, es ya, todo, profe. o sea, nos está quedando esta semana, que ya hoy nos vimos, y nos vemos el lunes que viene. Y estamos listos, ya estamos terminando. Es muy rápido. Ha pasado súper rápido. Sí, sí. Ya cuando uno se empieza a encariñar con los alumnos, se termina. Ya, profe, gracias. A la orden. Bueno, chicos, entonces que tengan una buena evaluación, que tengan una buena semana y nos estamos escribiendo. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Igual, chao, cuídense mucho, Chao, no profe. salgan. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao.